Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, ya vamos avanzando con los temas. Hemos visto eh, examen físico, historia clínica, hemos visto los síntomas y los signos, semiología del aparato respiratorio, vamos a ver hoy, y vieron semiología del aparato cardiovascular. Bien, hoy vamos a cerrar algún par de signos y de síntomas que veíamos que ya los vienen ustedes viendo y los vienen repitiendo. Entonces vamos a poder ir cerrando un poco la idea de todo lo que tenga que ver con cardíaco y respiratorio, que en algún momento, en algún punto se tocan, no van tan por separados. Cuando hablemos de dolor, cuando hablemos de cianosis, cuando hablemos de disnea, nos vamos a chocar con estos síntomas y signos que ya habíamos largado en esa clase también. Entonces, bueno, espero que sirva para cerrar un poco de ideas respecto de eso. Como siempre les digo, no dejen de preguntar, escuchen una y otra vez y no dejen de preguntar y comparar lo que se dice con lo que está escrito para sacarse dudas, porque por ahí verbalmente uno resume algunas cosas, pero por ahí leerlas escritas en la bibliografía se las terminan de reforzar. Eh, pero bueno, la finalidad de estos videos tiene mucho que ver también con el hecho de que ustedes puedan ver el enfoque que le queremos dar al tema. Si bien en el libro está todo el contenido, pero nosotros, los profes, lo que intentamos es decirles de todo eso que se lee allí, qué es lo que no queremos que dejen de saber. Por esa razón no nos vinculamos a través de este tipo de medios. Bueno, vamos a ver la semiología del aparato respiratorio en la clase de hoy. Y como ya se los dije, esta misma diapo la comparto con cardio. Si ustedes se fijan, vamos a cómo va a ser nuestra clase. Vamos a ver los motivos por los cuales el paciente consulta, el examen físico de ese sistema en particular y los exámenes complementarios que nos permiten, nos van a permitir completar este diagnóstico. Y a medida que vamos haciendo el examen físico y analizando los síntomas y los signos, nos va a poder llevar a una interpretación clínica y un enfoque diagnóstico de la situación por la que el paciente está pasando. ¿Sí? Ya esto ya lo vimos en cardio. Yo tengo el mismo discurso a la hora de hablar de la parte de cardio de respiratorio. Entonces, bueno, vamos a comenzar la clase hablando de estos motivos de consulta. ¿Qué es lo que le puede preocupar a mi paciente? Le puede preocupar cuando tiene tos, pregunta, cuando tiene expectoración, empieza a expectorar, le llama la atención y también consulta. Cuando tiene disnea, esa sensación de falta de aire que antes no tenía y entonces le empieza a preocupar al paciente. Si por casualidad el paciente tuviera hemoptisis, ¿sí? O dolor torácico, lo vamos a tener que diferenciar, y esto sí es importante, porque ustedes saben, el tórax se comparten los pulmones y se comparte el corazón, entonces ahí vamos a tener que poder discriminar claramente entre un dolor torácico y un dolor un dolor torácico de tipo cardiovascular de un dolor torácico de tipo respiratorio o pulmonar o de las pleuras. Bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Y respecto a la cianosis, probablemente el paciente no te pregunte, no venga porque me veo azul, no sé si se va a dar cuenta, probablemente algún familiar se diera cuenta, pero normalmente la cianosis es algo que lo vemos los profesionales una vez que lo tenemos al paciente en la consulta con nosotros, ya sea en un hospital, internado, en una terapia,
en un consultorio o en el mismísimo domicilio, que de pronto vas a atenderlo, haces medidas de fisioterapia en él y ves que el paciente cambia de color. Entonces tenés que saber, y ya vamos a charlar de la cianosis un poquito porque también les quiero cerrar un poco la idea. Entonces, si ustedes se fijan, van a ver que tenemos la disnea, que se comparte, el dolor, que se comparte, la cianosis, que se comparte, ¿no? Con lo que ya veníamos leyendo. Así que bueno, este es un poco, me da la sensación que esto serviría como para cerrar todos estos temas y ya pasar a la otra parte, ¿no? Que es la osteomioarticular, la de neuro, más adelante. Me parece que todo esto está bueno que esté en este bloque, donde vamos a asociar todo lo que veníamos viendo, síntomas, signos, eh, cardiovascular, respiratorio. Me parece que esta clase vendría a actuar como de cierre. Vamos a ir analizando cada uno de ellos por separado. ¿Qué es la tos? La tos es una contracción espasmódica y repentina de los músculos respiratorios, ¿sí? Que tiende a liberar secreciones o cuerpos extraños que estén en el interior del árbol respiratorio. Entonces, para que haya una tos, tiene que haber músculos que hagan una expiración que sea activa, con fuerza. O sea, usaste músculo, hiciste los músculos expiratorios, que siempre en la expiración normal surge como algo pasivo, en el momento de la tos se usa de manera activamente los músculos expiratorios con la finalidad de liberar algo que esté molestando dentro del árbol respiratorio. ¿Sí? Es un reflejo defensivo que realmente no debe ser inhibido, ya se los digo próximamente. Si se fijan, acá les traigo, no lo van a encontrar en el libro, pero me gustó porque yo lo tenía, de ponérselos allí, de las fases que tiene la tos y que es tan importante para el kinesiólogo, ya cuando ustedes lleguen a los años superiores y vean que hay técnicas de limpieza de las vías aéreas, van a ver que la tos es nuestra aliada, así que es muy importante, vamos a tener cosas que hacer para ayudarlo a nuestro paciente a toser, vamos a tener que saber muy bien de este mecanismo. Hoy nos conformamos con que vos sepas que la tos es algo que nos permite liberar secreciones, que tiene fases donde si inspira un gran volumen de aire, si no inspiras el gran volumen de aire, poco vas a poder sacar, ¿no?, de lo que está adentro, porque vas a tener menos aire para sacar hacia el exterior y arrastrar lo que pudiese estar molestando en la vía respiratoria. Entonces tiene una fase inspiratoria, una fase de compresión, que es donde se cierra la glotis, por eso se siente ese ruido el ruidito, ¿no?, de la tos, donde hay una fase de compresión y luego una fase de expulsión donde las secreciones son eliminadas. Dicho esto, entonces vamos a poder determinar los tipos de tos, todos los que tenemos, las vamos a charlar a cada una de ellas, qué significan, y este es el mensaje. Es un reflejo defensivo, no debo inhibirlo con antitusígenos. Si mi paciente tiene tos es porque necesita liberar, necesita sacar, necesita limpiar. Entonces no es tan aconsejable los antitusivos, ¿sí? La tos se puede clasificar en aguda, subaguda o crónica y tiene que ver con los tiempos de aparición y duración. Por ejemplo, agudo es algo que es un proceso de tos que lleva menos de 3 semanas de duración. Una subaguda va de 3 a 8 y una crónica que lleva más de 8 semanas. ¿Sí? Después tenés la tos seca y la tos húmeda. La tos seca es muy molesta y es irritativa, ¿sí? Esa por ahí es como que si realmente se verifica que la tos es seca, debe tratar de ser de alguna manera sedada en el paciente, porque si lo irrita, habrá mecanismos para que esa tos disminuya, ¿sí? Pero
solamente vamos a tratar de sedar a la tos que es seca. A la tos húmeda, ¿no? La vas a dividir en dos, en productiva y en no productiva. Si el enfermo las expectora y las deglute, es una tos húmeda productiva, listo. Como quine, por ejemplo, no tengo mucho que renegar, porque la verdad, el paciente tosió, expectora, ya está, liberó su vía aérea, la limpió. Mientras que cuando no es productiva, es ahí donde vienen los kines a trabajar, porque se siente que hay secreciones, lo vas a sentir por la ocultación, vas a sentir que el paciente tiene tos, que tiene secreciones, entonces esa tos, que por ahí tose y el paciente no puede solito arrastrar, para eso arrastrar y movilizar las secreciones, entonces ahí vienen los kines con sus técnicas y lo ayudan al paciente a que saque y libere de secreciones la vía aérea. En el caso de la tos ferina o quintosa, es la producida por la infección por Bordetella pertussis, que es la tos convulsa o coqueluche. Esta es la tos ferina o quintosa. Se caracteriza por accesos de tos paroxística, que dicen que es como que, ¿por qué es quintosa? Porque dicen que se producen en grupos de 5 toses cada 5 horas, ¿no? Es como son toses en quintas y por eso se llama quintosa, ¿no? Que se inician. Es importante diferenciarla con las otras, porque esta se inicia con expiraciones violentas y explosivas, a las que le sigue una inspiración intensa y ruidosa provocada por el espasmo de la glotis, ¿sí? Por lo general suelen terminar con la eliminación de una mucosidad que es casi pegajosa, son emetizantes y por ahí predominan por la noche. Mientras que no confundirse con la tos coqueluchoide, que se parece a la anterior, por eso se dice coqueluchoide, no que es coqueluche, ¿no? Entonces, estos suelen confundirse muchas veces, se parece a la anterior, pero falta el componente inspiratorio. En la otra vos tenés una inspiración profunda y una, o sea, en los dos tiempos. En cambio, en esta, lo que falta es el componente inspiratorio, ¿sí? Esa es la tos coqueluchoide. Mientras que la tos ronca o perruna es una tos seca, intensa, se presenta en accesos nocturnos y es provocada por la laringitis glótica o subglótica. Hay inflamación de la laringe, tanto arriba de la glotis o por debajo de la glotis. ¿Bien? La tos bitonal es de dos tonos, por la vibración, digamos, de las cuerdas vocales, pero ¿por qué es bitonal? Porque es diferente. A veces hay una parálisis de una de ellas, por un compromiso del nervio recurrente, que suele ocurrir en tumores mediastínicos. Entonces la tos va a salir como en dos tonos. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales están como disfuncionantes, una de ellas, ¿no? Entonces el ruido es como bitonal y no en un solo tono. Y la tos emetizante es la tos que provoca vómitos, ¿sí? Y se observa habitualmente en los niños. Si ustedes ven los nenitos, si tienen un sobrinito, un hermanito, un primito, van a ver que cuando tosen mucho porque tienen una tos irritativa, terminan vomitando, ¿no? Porque es tanto la tos que tiene que termina provocando el vómito. Bien, perfecto. Dicho esto, terminamos de hablar de lo que es la tos y pasamos a la expectoración. ¿Qué es expectora? Es la eliminación de secreciones procedentes del aparato respiratorio, ¿sí? El epitelio bronquial produce 100 mililitros de células caliciformes, de mucosas, digamos. Es como que estas células van generando un líquido, ¿no? Que está presente en el epitelio bronquial, ¿sí? Entonces, generalmente, como el epitelio bronquial es
¿Se acuerdan que es pseudoestratificado, ciliado y glandular? Esas glándulas generan un líquido, ¿no?, que van a formar las dos capas, que son dos capas superpuestas que van a servir de higiene del árbol bronquial, que generan las dos capas, la capa profunda del sol, en el cual las cilias se baten, y una capa superficial o del gel, que es donde están las partículas. Entonces, ese ascenso mucociliar, ¿sí?, es la que nos va a permitir depurar el árbol respiratorio, y para eso se necesita de tener una secreción que es normal para el árbol respiratorio. Cuando esto es en mucha cantidad, ¿sí?, es lo que se denomina expectoración. Bien, es todo lo que viene del árbol respiratorio. Y esta expectoración puede ser de diferentes, van a ver que tiene diferentes nombres. Aquí está el dibujo que les decía recién. A ver, con el mouse voy a intentar, perdón, ponerle. ¿Ve? Estas son las células, ¿sí? Las células del epitelio, que son ciliadas, ven, aquí están las cilias, ¿sí? Pseudoestratificadas quiere decir que están en un estrato, hay algunas un poquito más bajas. Este esquema te lo muestra como todas bien dentro de un estrato, ¿sí? Estratificadas, tienen cilias. Esta es la capa de líquido periciliar o capa del sol, donde se batan las cilias, y esta es la capa del gel, donde están, digamos, el gel, donde se adhieren las partículas aspiradas, y esa capa de moco es la que permite limpiar, ¿no? Pero, como dice allí el cartel, en personas sanas, las glándulas del tracto respiratorio y las células caliciformes producen 100 mililitros de secreción cero mucosa por día. Y eso está bien, ¿sí? El punto es cuando esto va en aumento y cuando esa secreción cambia de color. Entonces, por ejemplo, y saben que los químicos que trabajan en el área respiratoria, esto se lo tienen que saber muy bien, porque cuando hay pases de guardia en el hospital, los médicos permanentemente te preguntan, porque sos vos el que estás trabajando, estás ayudando a su paciente a liberar, a limpiar su vía aérea, ¿sí?, a mejorarle la función respiratoria, y sos el que estás en contacto permanentemente con las características de las secreciones. Entonces es una pregunta diaria. Entonces, pues vos tenés que saber esto y decir, a ver, sí, mi paciente tiene las expectoraciones de tipo serosa. Es una expectoración en grandes cantidades, ¿no?, de tipo clara de huevo, y que se ve en general en un 50% en los carcinomas bronquioalveolares. Es una característica, la que es tipo serosa, como una clara de huevo, ¿sí? Cuando es asalmonada, la salmonada es característico del edema agudo de pulmón. Es asalmonado, le llaman lavado de sangre. Es como si fuera rosadita, como cuando uno lava sangre. Vieron que le pones agua, por ejemplo, cuando estás manipulando carne cruda y lavas la superficie, ves que la sangre se pone toda rosadita, ¿no? Entonces esa es la que se llama como lavado de carne o asalmonada. La espumosa o espumoso, ¿no?, el tipo de esputo espumoso, es característico del edema alveolar incipiente que ocurre en la insuficiencia cardíaca. El mucoso es característico en la sinusitis, en las bronquitis, en el asma bronquial, es de tipo incoloro y transparente. A veces suelen tener distinta consistencia, desde muy fluido a muy viscoso y denso y espeso. Entonces hay cosas que los kines van a trabajar para ayudar con eso. Después, por ejemplo, tenemos el mucopurulento, que es característico de las infecciones, y se caracteriza por ser fluido, opaco, color amarillo o verdoso.
tiene pus, tiene, es característico de la secreción traqueobronquial, ¿no? Ahí está, y tiene, ya van a ver cuando hablemos de la auscultación, ese moco purulento tiene un ruido que ya lo vamos a ver más adelante. Perlado, crisis asmática, es la característica de tener ese tipo de secreción y de expectoración. Cuando se empieza a resolver la crisis, pues en el momento de la crisis los bronquios están cerraditos, el paciente tiene broncoespasmo, se cierra, pero cuando se relaja y el paciente mejora y está en el periodo de resolución, empieza a generar estas secreciones de aspecto pseudo purulento, y tiene este tipo de características que se llaman perladas. El numular es característico de las cavernas tuberculosas, en supuraciones pulmonares, bronquiectasias, todas patologías pulmonares que tienen como un éxtasis de secreciones en mucho tiempo, ¿no? Que están ahí detenidas, las bronquiectasias, no importa que sepan específicamente a qué se refiere cada patología, pero para que se den una idea son patologías crónicas, ¿sí? Que ya llevan mucho tiempo en el paciente, ¿no? Produciendo secreciones y genera ese tipo de características que es como una forma numular, es como forma de moneda. Espectora como una cosa dura, como si fuera una moneda, con forma, ¿sí? Ovalada, y se pega en el fondo del recipiente, ¿no? El hemoptoico es el moco que está mezclado con sangre, y cuando hay mucha tos, bronquitis aguda, bronquiectasia, no se olviden que los bronquios tienen una gran cantidad de vascularización, entonces se rompen los vasitos y generan sangre, y esa sangre hace que el esputo, la expectoración, sea de tipo hemoptoica. Bien, herrumbrosa es cuando la expectoración purulenta también está teñida con sangre, es típico de la neumonía. La neumonía asienta en la parte alveolar. En la parte alveolar también hay mucha vascularización, o sea, cada capilar está lleno de vasitos, perdón, cada alvéolo está lleno de una gran red de capilares. Entonces, cuando hay una gran infección, la sangre pasa dentro del alvéolo, ese alvéolo que está con secreciones purulentas porque hay una infección, entonces hay sangre e infección y secreción purulenta y se termina transformando en esta expectoración tipo herrumbrosa. Por otra parte, la vómica, ¿no? La vómica tiene que ver con una expulsión brusca y masiva de pus y sangre proveniente de la evacuación de las cavidades o abscesos pulmonares, estidatídico, todos estos pueden producir una vómica, ¿no? Que como les vuelvo a repetir, la vómica tiene las características de ser una expulsión brusca y masiva de sangre proveniente de cavidades pulmonares, ¿sí? Estamos hablando de que quizás son los volúmenes no altos que superan los 200 mililitros en 24 horas, entonces ya estamos hablando de que es importante la expectoración y que no es esa cantidad de secreción normal que la tenemos como defensa permanentemente y que es positiva para el árbol respiratorio. ¿Bien? Perfecto, vamos a lo que es ahora la hemoptisis, ¿sí? La hemoptisis es una expectoración con sangre proveniente también del árbol respiratorio, y las causas pueden ser de este tipo, ¿no? Inflamatorias, neoplásicas, vasculares u otras, ¿sí? Por ejemplo, bronquitis, bronquiectasias, tuberculosis, absceso de pulmón, neumonía. No vale que les escriba todo esto, que les lea esta diapositiva, pero son las causas en las que el paciente puede tener hemoptisis, que es la expectoración con sangre,
¿sí? Fíjate que hay una diferencia entre hemoptisis y hematemesis, ¿sí? La hematemesis es la sangre que proviene del aparato digestivo, ¿sí? Entonces, la hemoptisis proviene del árbol respiratorio y la hematemesis proviene del aparato digestivo. Todo es sangre, ¿no? Es la expectoración con sangre, pero hay que ver que una viene de un sitio y la otra viene de otro. ¿Cómo probablemente me pueda dar cuenta? De esta manera, porque la que es por un vómito, el aparato digestivo es de es de un color rojo negruzco, porque se trata de sangre digerida, mientras que cuando tiene que ver con una hemoptisis, que es la sangre que se tose desde el árbol respiratorio, es como una sangre, digamos, un sangrado que viene desde proviene desde la rinofaringe, es sangre que se tose, no es tan negruzca, es como una sangre de color roja, ¿bien? Eh, por ejemplo, a ver si acá les puse sobre la epistaxis, esto sale lo tienen en el libro también que divide a la diferencia entre epistaxis y gingivorragia. La epistaxis es sangre roja sin tos, o sea, viene sin tos, es cuando vieron que te sale sangre por la nariz de golpe, eso se llama epistaxis. Mientras que cuando hablamos de hemoptisis es sangre que se tose. La hematemesis se vomita, ¿sí? Bien. Y la gingivorragia es la sangre que sale de las encías en ocasiones cuando están muy enrojecidas y supuradas, ¿sí? Bien, esto es hemoptisis. En el libro está muy fácil, de fácil lectura, así que no hay para leer un poquito más, pero con lo que yo les estoy diciendo es suficiente, no es tan largo esa parte del capítulo. Vamos a la disnea. La disnea, ya estuvimos hablando de la disnea, ¿verdad? Por eso les pongo recordar, es la conciencia de la necesidad de aumentar los esfuerzos de la respiración, entonces, y hacerla consciente, es toda respiración dificultosa, y se acuerdan que habíamos hablado, ¿no? De que la disnea, como era un síntoma, resultaba difícil ver la magnitud, ¿no? De la disnea, entonces para ello usábamos escalas. Hay escalas que son visuales analógicas, como la escala de Bohr, que ahí tiene caritas, ¿no? Se le pone caritas al paciente y se le pone una numeración, ¿no? Donde se le pone números que van entre el 0 al 10, y 0 sería ausencia de síntomas, 10 es la expresión máxima de que ya no tolera más. Entonces vos le vas mostrando mientras está el paciente entrenándose en el centro de rehabilitación, usted cómo se siente. Y hace 10 minutos que está en la cinta. Usted se siente como 1, 0, 2, ¿cómo se siente? ¿Sí? Es para objetivar. Después también resultó más útil y más práctico por los diferentes grupos de trabajo que trabajan sobre todos los planes de entrenamiento de los pacientes que tienen EPOC, y que son las dos tablas, ya se las he nombrado. Una es el Medical Research Council y el de clasificación de la disnea del New York Heart Association. Entonces, esos dos son dos tipos de escalas que van del 1 al 4. Hay una pequeña diferencia entre uno y otro, que yo sé que les asusta. A la hora del examen, no se preocupen, que yo cuando les haga la pregunta les voy a decir desde dónde, de cuál escala me estoy refiriendo, ¿sí? La que ustedes están viendo ahora en la pantalla es la escala del New York Heart Association, que es la que figura justamente en la parte de respiratorio del libro, porque la que habla del cuestionario del Medical Research Council, ese
aparece en la parte de disnea descrita en los síntomas y los signos, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí sé, porque por ahí me preguntaron en algunas preguntas cuál era, por qué había diferencias. Es porque depende quién la formule. Bien, dicho esto de la disnea, de cómo la mido, cómo son, vamos a hablar y la vamos a clasificar un poquito, porque la disnea puede ser según su forma de aparición en agudo crónica, según, según la posición en la que aparece, va a ser ortopnea, paroxística nocturna, trepomnea o platipnea. Bueno, ya les describo un poquito rápido cada una, pero de acuerdo a la velocidad de instauración se puede dividir en aguda y crónica. La aguda es la que se presenta con un tiempo de evolución que, o sea, la disnea que es en minutos o en horas, o sea, ese paciente que de pronto estaba bien y en minutos empieza a sentir esas sensaciones, esa dificultad de falta de aire, y va al servicio de emergencia y dice, de pronto estaba y empecé a sentir, o de pronto empecé a subir las escaleras y me sentía así, que puede ser una crisis de asma, un trauma torácico, un embolio pulmonar, un neumotórax, un edema agudo del pulmón cardiogénico. Todas esas son causas de que de pronto el paciente tenga una disnea que lo asusta. Mientras que la crónica, y bueno, el paciente sí, o sea, se siente molesto, pero es un paciente que lleva meses y años con esa sensación de disnea. El característico es el paciente POC, el que tiene insuficiencia cardíaca crónica, otro tipo de enfermedades pulmonares como la enfermedad intersticial, el obeso, los neuromusculares que tienen debilidad muscular y evidentemente van a tener una dificultad constantemente de dificultad para los pacientes anémicos, los pacientes que tienen ansiedad. Son pacientes que viven con esta dificultad respiratoria, esta conciencia de que tienen que tomar aire porque no les entra el aire. Esas son las que se denominan crónicas. Mientras que respecto a la posición en la que aparece o se exacerba, tenemos estas cuatro, por ejemplo la ortopnea, que ya lo hemos hablado en clases anteriores, donde es la disnea que aparece cuando el paciente adopta una posición adopta la posición de decúbito supino, acostado, ¿no?, en la cama, y siente que el paciente presenta así como mucha dificultad cuando se acuesta. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se tiene que sentar o poner almohadas, ¿no? Cuando el paciente te dice que se tiene que poner almohadas para poder respirar y porque si no se agota, vos ya podés decir que la disnea de este paciente se denomina ortopnea, que aparece cuando el paciente se pone en decúbito supino. Suele aparecer cuando todavía está despierto, por ejemplo, es un signo de gravedad de insuficiencia cardíaca izquierda, con ventrículo derecho competente. Todo esto lo dice el libro muy claramente, así que ¿por qué se los digo esto de lo cardíaco? Porque ya lo habíamos visto en cardiovascular, cuando el corazón está bombeando de alguna manera, no lo está haciendo bien, se recarga, todo lo que se recarga el pulmón. ¿Por qué? Porque te dice claramente, hay una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí?, con ventrículo derecho competente. ¿Qué quiere decir esto? Que el ventrículo derecho hizo su sístole, mandó la sangre al pulmón, y cuando llega al pulmón y cuando quiere salir, para ir a entrar a la zona izquierda del corazón, se encuentra con alguna dificultad porque no está andando bien y se vuelve de manera retrógrada la sangre hacia el pulmón y el paciente empieza a tener dificultad para respirar, ¿sí? Eso es uno de los ejemplos. Disnea paroxística nocturna es la aparición de la disnea generalmente por la noche, porque cuando el paciente está en decúbito supino, durmiendo, claro, y de pronto se despierta con la sensación de que se tiene que sentar para poder respirar, ¿sí?
Esto suele ocurrir en la noche porque casualmente es cuando se redistribuyen los flujos, y si no hay una buena función cardíaca y pulmonar, la sangre se viene, se carga el sistema respiratorio de flujos mal distribuidos, entonces aparece esta disnea nocturna. La trepopnea es la disnea que se manifiesta en decúbito lateral, también es poco frecuente y se debe a enfermedades unilaterales del tórax, ¿bien? Que se deteriora con un decúbito o con el otro. Por ejemplo, un ejemplo sería un derrame pleural, ¿no? Entonces, cuando el paciente se apoya lo obliga a ponerse en uno de los decúbitos para poder respirar mejor. Eso es, se ve beneficiado por alguno de los dos lados de los decúbitos, ¿sí? La platimnea es la disnea que aparece cuando el paciente se pone de pie y cuando se acuesta, el paciente mejora, ¿sí? Este es el caso de la platimnea. Perfecto. Dicho esto, vamos al otro síntoma, que es el del dolor torácico. El dolor torácico que se junta con el dolor torácico de las cardiopatías, hay que fijarse bien porque puede verse a múltiples causas. Entonces, si yo no hago una buena anamnesis, un examen físico, no tengo un electrocardiograma, no tengo una radiografía de tórax, ¿sí? Probablemente yo no pueda discriminar, ¿no?, hasta cuánto el paciente está en riesgo de vida, porque los pacientes con riesgo de padecer cardiopatía isquémica, acuérdense del dolor, se acuerdan del ANGOR, del infarto, ¿no? Yo debo descartar si ese dolor es del tipo torácico o del tipo cardiopatía isquémica torácico pulmonar o del tipo cardiopatía isquémica. ¿Bien? Entonces eso es lo importante que ustedes tienen que tomar en cuenta y tener más información respecto de eso. Vamos a hablar específicamente, porque ya hablamos de las torácicas, vamos a hablar de las de origen respiratorio. Por ejemplo, las afecciones traqueobronquiales generalmente tienen un dolor retroesternal. Tiene que haber pasado, si han tenido mucha tos y bronquitis, esa sensación de ardor, por eso habla en el libro de carácter urente, que está acompañado por una tos irritativa, seca, persistente. Eso duele, 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 duele. Te aseguro que más de uno lo debe haber sentido. Bueno, esas son las afecciones traqueobronquiales. Hay afecciones, por ejemplo, donde hay compromiso de la pleura parietal, la mediastínica o la diafragmática. Es como que, por lo general, el paciente tiene como una sensación de puntada lateral del tórax, ¿no? Característico de las neumonías, o sea, la neumonía, como les decía, como asienta la patología en el alvéolo, está tan cerquita de la pleura, ¿sí? Y cuando esa infección pasa de la pleura visceral y se mete en el espacio interpleural y llega a la pleura parietal, ¿no? En esa infección es típico que genere ese dolor característico que tienen todos los pacientes que tienen neumonía, ¿sí? Bien, con esto es suficiente y ahora vamos a pasar a hablar de la cianosis, ¿sí? Bien, bueno, la cianosis, nosotros hemos estado viendo, 3 veces vimos cianosis, ¿no? Ahora nos suma una cianosis, o sea, van a ver ustedes que en esta cianosis de origen respiratorio, las características van a ser muy diferentes a las de origen cardiovascular, ¿sí? La cianosis, si bien la cianosis es lo mismo, porque es el colorido azul de la piel y las mucosas,
porque hay una gran cantidad de hemoglobina reducida, más de un 5% en la sangre de los capilares. Pero la vamos a distribuir de esta manera, según su distribución, cómo lo vemos al paciente. Va a ser generalizada si lo vemos al paciente que está con ese colorido azul en los lóbulos de las orejas, en la nariz, en los labios, la mucosa yugal y lingual, y en las extremidades se detecta en los dedos y en el lecho unguial, en los lechos unguiales, ¿no? Esta es generalizada. Yo lo veo a mi paciente, por decirlo en términos burdos, mi paciente está azul, todo entero, se me puso azul, está teniendo una cianosis generalizada. Mientras que por ahí puede llegar a ser localizada cuando la encuentro en algunos de esos sitios y que probablemente tenga que ver con alguna obstrucción venosa. Entonces no esté llegando la sangre a los tejidos por una cuestión de distribución hacia una zona y hacia la otra no. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a ver la cianosis según los mecanismos de producción. ¿Sí? Si la cianosis se produce si la cianosis es central, la causa, voy a abrir toda la diapo para que podamos tener y poderla leer conjuntamente, ¿sí? Si vemos que nuestro paciente tiene la cara, ¿se acuerdan? Toda la parte de la cara, las mucosas, ¿sí? Esto está hablando de que es una central, ¿sí? ¿Cuándo es central de origen respiratorio? Cuando la causa se debe a una insaturación arterial de oxígeno o a variantes de la hemoglobina con baja afinidad por el oxígeno. Entonces, tenemos un problema acá de que no está teniendo una buena cantidad de oxígeno la hemoglobina, está insaturada. Entonces, si ustedes recuerdan la clase anterior de cardiovascular, donde decíamos que la cianosis central no mejoraba con oxígeno, es porque la causa es otra, ¿bien? Mientras que en el caso de la cianosis de origen respiratorio central, la causa es por falta de oxígeno, entonces le aplico oxígeno y el paciente mejora, ¿bien? Mientras que la periférica, ¿sí?, es cuando, existiendo saturación arterial normal, el trastorno reside en un aumento de la extracción del oxígeno tisular. Entonces, no llega bien a los tejidos y en los tejidos intentan generar mayor extracción porque tienen mayor consumo y no tiene el sistema con qué. Entonces, ustedes lo van a ver de manera periférica también en la punta de los dedos, por ejemplo. Cuando se juntan las dos, es lo que se denomina cianosis mixta, ¿sí? Es aquella que tiene en su origen en factores de causa central y de causa periférica, ¿sí? Por los dos lados, este paciente lo tengo de color azul, ¿sí? La gran diferencia que tenía que ver la central y la periférica de cardiovascular es que tiene que ver, la central de cardiovascular tiene que ver con que el corazón no está bombeando bien y por esa razón, ¿sí?, por esa razón no bombea la suficiente cantidad de sangre, y si se le suma a su vez la parte, digamos, de la periférica, que no tiene un buen trabajo, digamos, de lo que tiene que ver con el fallo vascular, hay un fallo de Bamba y hay un fallo vascular, y si se juntan estos dos, generan la cianosis mixta. Yo lo que puedo hacer es hacerle un pequeño resumen, estaba pensando en este momento, y mandárselos escritos para que a ustedes les quede claro y bien discriminado la cianosis cardíaca de la cianosis respiratoria, por las dudas eso no les quede bien claro, ¿sí? Desde el punto de vista de que yo se los estoy hablando, por ahí si se los mando a escrito puede llegar a ser una posibilidad de esclarecimiento. Bien.
voy a tratar de cortar acá la clase para pasar a la segunda, si me permiten,